tardes. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúa bendiciendo. Una vez más es un privilegio muy grande que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos concede de poder estar reunidos ante su presencia para poder hablar de su gracia y de su maravilla, ya que creo que como hijos de Dios, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, creo que cada hijo e hija de Dios que conoce a nuestro amado Señor Jesucristo en su corazón, no hay deleite más grande que hablar de Él, no hay cosa más extraordinaria que poder estar agradecido con el dador de la vida por todo lo que Él siempre está haciendo en este eterno presente en cada uno de nosotros. Como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, vemos su grandeza, vemos sus maravillas, vemos cómo Él en todo tiempo y a toda hora está con cada uno de nosotros, los que creemos en Él, los que estamos seguros y conscientes de que Él es nuestro guía, nuestro tutor. Él lo es todo en cada uno de nosotros. Veníamos nosotros ahí hablando cuando veníamos de camino, cómo la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo permite que cuando las personas, sin tener, digamos en este caso, asuntos de mezclas de familias humanas, porque venimos hablando de cómo Dios me ha permitido estar y tener ese compañerismo espiritual con nuestro hermano Misael ya por varios años, y ver cómo Dios nos ha unido en este compañerismo, de este deseo ardiente por hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Es algo extraordinario poder tener y conocer gente que tiene el mismo deseo de uno, poder entender y poder ver la grandeza de Dios a través de personas que no se criaron con uno y ni uno se crió con ellos, pero que el Espíritu Santo, que es el dador de la vida, que es el que tiene en su programa todo lo que respira, toda la naturaleza, Él sabe cómo va poniendo las piezas en cada uno de los lugares, en cada uno de los países, en cada uno de los continentes. Y qué maravilloso es poder entender y comprender que en este lugar hay un verdadero Hijo de Dios que tiene en su corazón también el deseo de hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, porque eso es la naturaleza de los hijos de Dios. Lo que nos damos cuenta que somos hijos de Dios y que somos agradecidos con Dios, porque al final una cosa es darse cuenta que uno es hijo de Dios y otra cosa es ser agradecido con el dador de la vida, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces vemos cómo esa naturaleza tan maravillosa que Dios nos ha permitido, hermano Misael, a mi persona y a muchas personas que de alguna u de otra manera estamos entendiendo el programa de Dios, cómo Dios está llevando a cabo su programa en este tiempo, en pleno siglo XXI, año 2022, en donde hemos visto la trayectoria del Cordero de Dios en diferentes etapas, en diferentes edades y en diferentes dispensaciones, pero que también Dios está poniendo en el corazón de cada una de estas personas que estamos hoy con vida el deseo de seguir con la antorcha, esa antorcha de la palabra, que es hablar del dador de la vida, hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, y demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestra comunidad, y por qué no decirlo, a nuestro continente y a todo el planeta Tierra, que el mismo Dios del ayer es el mismo Dios del ahora y es el mismo Dios que estará por toda la eternidad, porque la bendita palabra que es la Biblia, eso nos enseña que Dios es el eterno presente, que Él nunca cambió ni nunca cambiará. Él diseñó, predestinó y ordenó todo lo diseñado y predestinado conforme a su perfecta voluntad. Y en esa perfecta voluntad está el eterno presente de Dios, y poder entender y comprender cuál es la etapa en la que nosotros estamos viviendo, cuál es el programa en el cual Dios nos trajo a existencia y por qué Dios nos permitió estar en esta etapa,
porque pudimos estar en cualquier otra etapa de la historia, llámese historia bíblica o historia de la raza humana. Pudimos nacer, pudimos crecer o reproducirnos en cualquier época o en cualquier imperio, en el imperio de los sirios, en el imperio egipcio, en el imperio de los persas, en el imperio romano, o en cualquier etapa de la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Pero la pregunta que como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, quizás nos deberíamos de hacer: ¿por qué Dios nos permitió estar en esta etapa? En la etapa de la edad más grande de todas, porque es la edad en la que estamos con vida y es la edad que vale, porque las edades en las que nosotros no estuvimos no podemos dar fe ni testimonio de qué fue lo que se llevó en esa magnitud de esa etapa. Pero en la etapa en que estamos viviendo, en este tiempo tan maravilloso en el cual estamos conscientes de que nosotros somos los seres que Dios diseñó, llamó, predestinó, justificó, santificó para que viviéramos en esta etapa. Entonces es allí donde nosotros nos damos cuenta cómo es la trayectoria, no solo de la raza humana, no solo la trayectoria de las dispensaciones, no solo la trayectoria de las edades que han pasado, sino que también allí nos damos cuenta cómo nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos ha llamado para que demos testimonio de su gracia, para que demos testimonio de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, para que hablemos que Él, Dios, es el eterno presente y que Él jamás ha cambiado ni cambiará. Y prueba de eso es que estamos con vida. Prueba de eso es que conocemos que tenemos un cuerpo, conocemos que tenemos un espíritu y conocemos que tenemos un alma. Y a través de ese conocimiento que nosotros hacemos, no solo a nuestro ser, sino a la naturaleza humana, entonces podemos hablar de Dios y podemos reconfirmar que Él es el eterno presente. Dios es el eterno presente, y si Dios es el eterno presente, es el mismo que tuvo con los profetas de la antigüedad, es el mismo que tuvo con Abraham, con Isaac, con Jacobo, con los patriarcas, con Josué, con Daniel, con Oseas, con Miqueas, con Nabucco, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, con David. Es el mismo Dios que estuvo también manifiesto a través de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Y juntamente ese mismo Dios que luego, cuando nuestro amado Señor Jesucristo parte en su cuerpo, deja su Espíritu Santo para siempre acompañar a la raza humana. Es decir, Él nunca se fue, siempre estuvo cuidando lo que le pertenecía. ¿Y qué es lo que le pertenecía? Todo lo que Él creó la naturaleza, Él creó todo lo visible e invisible. Entonces, si Él es el dador de la vida, Él es el eterno presente. Él cuida siempre lo que le pertenece a Él. Y si nosotros estamos en este planeta Tierra y somos parte de la maravillosa obra de la creación de Dios, Él siempre ha estado allí. Querramos nosotros aceptarlo o no aceptarlo, porque Él es el amo, Señor, creador de todo. Entonces, cuando nosotros ya tenemos uso de razón y comenzamos a ver la gracia de Dios, la maravilla de Dios, entonces nosotros hacemos comunión con su gracia, hacemos comunión con el Espíritu Santo y nos damos cuenta por la gracia de Dios el tiempo en que estamos viviendo y cuál es el propósito por el cual nosotros todavía estamos con vida. Veamos lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, verso 13 en adelante. Y dice: Ea, ahora lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque es vuestra vida. Ciertamente es un vapor
que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debería decir, sí, el Señor quiere, y si viniéremos haremos esto o aquello, mas ahora el ser humano se jacta en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Cuando los hijos de Dios tenemos uso de razón, cuando los hijos de Dios nos damos cuenta que estamos con vida, entonces cada hijo e hija de Dios procuramos de alguna o de otra manera vivir la vida tal como a cada uno en el propósito de la vida se nos permite vivirla, y nos preparamos en nuestras circunstancias y en nuestras capacidades. Lo mismo es en el ambiente espiritual. Cuando nosotros tenemos uso de razón del eterno presente, cuando nos damos cuenta que Dios es el eterno presente, entonces nos damos cuenta de las maravillas que Dios está haciendo también, no solo en el mundo visible, sino también en el mundo invisible. Porque a través del mundo visible podemos ver a Dios en toda la naturaleza humana. Podemos ver a Dios en toda su maravillosa creación visible. Y a través de nuestra alma, cuando nuestra alma hace contacto con el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nunca se fue, siempre estuvo allí para que los hombres y mujeres que quisieran tener ese acercamiento con la divinidad, con Dios, que pudieran hablar con Dios a través de su alma por medio del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que el mismo Señor Jesucristo dijo: no lo dejaré solo, estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el fin del mundo? Cuando nosotros nos toca ya entregar este cuerpo, cuando nosotros nos toca irnos a descansar a la dimensión donde nos toca ir a descansar. Entonces el Espíritu Santo, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, siempre estaría acompañando a cada hombre y mujer que conociera y reconociera la gracia de Dios, la divinidad de Dios. Entonces, como hijos e hijas de Dios creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, nosotros damos testimonio del eterno presente, ese eterno presente de Dios. ¿Y cuál es el eterno presente de Dios? Aquí y ahora. Y si nos damos cuenta que aquí y ahora el eterno presente de Dios está con cada uno de nosotros, entonces nosotros somos agradecidos con Dios y hablamos de Dios y hablamos de su grandeza y damos testimonio de nuestro amado Señor Jesucristo, porque todo fue diseñado por Él y para Él. Entonces, si todo fue diseñado por Él y para Él, los hijos e hijas de Dios, llenos de la gracia de Dios, hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo, damos testimonio de Él, y nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma reposan en la gracia de Él. Nuestra confianza está en Él, y sabemos que nuestro paso por esta tierra solo es una forma o una formalidad para hacer contacto con la vida eterna. Pero lo que verdaderamente somos, que somos espíritu y somos alma, ese espíritu y esa alma sabe, entiende y reconoce que regresa de donde salió, regresa del Padre, porque al Padre llega. Entonces, nuestra fe, nuestra confianza en el eterno presente, en el eterno Dios, es saber y reconocer que todos y cada uno de sus hijos regresamos de donde salimos, regresamos a la casa de nuestro Padre Celestial, a ver y a conocer tal como nuestro amado Señor Jesucristo es. Entonces, es así como la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos llena a cada uno de nosotros con su Espíritu Santo, nos da la certeza y la seguridad de que Dios es el eterno presente. Él siempre va a estar con sus hijos, jamás los ha dejado y jamás los dejará. Dice en el libro de Levíticos, en el capítulo 26, verso 12,
y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esa es una reconfirmación que el gran yo soy, Jehová, Dios, le hace a su pueblo. Lo repito, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Cuando los hijos e hijas de Dios reconocemos y entendemos que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, Él siempre ha cumplido y cumplirá su promesa de estar con cada uno de sus hijos en todo tiempo, en toda edad y en toda dispensación. ¿Cuál es la misión de los hijos e hijas de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros estamos con vida? Y por sobre todas las cosas, ¿cuál es la gracia de Dios en cada uno de nosotros? Cuando los hijos e hijas de Dios conocen la gracia de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios conocen al dador de la vida y saben y entienden que está Él en su corazón, que Él está en su alma, entonces los hijos e hijas de Dios disfrutan hablar de Dios. Es el deleite, es la paz del alma, hablar y dar testimonio de que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí, porque a Él le pertenece todo. Todo es de Él y para Él. Dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 39. Aprende pues hoy y reduce a tu corazón que Jehová, Él es el Dios arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, y no hay otro. Estamos leyendo lo que es la santa palabra de Dios, la Biblia. Es para los creyentes en el dador de la vida. Sabemos y reconocemos que es el manual de Dios. Es así, dice el Señor. Nosotros queremos conocer más a fondo a nuestro amado Señor Jesucristo, queremos conocer más a fondo a Dios, es a través de la Biblia, es el manual de Dios, es allí donde están los pensamientos de Dios en forma escrita. Sigue diciendo siempre en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, empezó a ordenar y a recrear todo lo que Él en su programa había diseñado, lo visible e invisible, logramos entender y comprender que nosotros somos parte de esa creación. No somos instrumentos en los cuales fuimos diseñados para hacer cosas que se iban a quebrar o iban a hacerse desechables. Es decir, Dios nos hizo tan perfectos como perfecto hizo las estrellas, como perfecto hizo los planetas, porque todo lo hizo en su perfección. Y los hijos e hijas de Dios estamos diseñados de la misma materia que Dios diseñó y creó todo. Entonces, como parte de la hermosa creación de Dios, los hijos e hijas de Dios, nos damos cuenta que estamos en un eterno presente, y en ese eterno presente, aquí y ahora, la felicidad del alma de cada hijo de Dios tiene que ser absoluta, porque no es cualquier cosa lo que andamos por dentro. Andamos al dador de la vida, andamos al que creó los cielos y la tierra, al que nos creó aún a nosotros mismos. Y eso nos tiene que dar la seguridad de que como hombres y mujeres, como hijos de Dios, estamos en el proceso de hacer contacto con la eternidad, de hacer contacto con la divinidad, de muy pronto, cuando nosotros estemos ante la presencia del dador de la vida en espíritu y en alma, nosotros podamos estar conscientes y seguros que Él siempre estuvo dentro de nosotros, pero que en esa dimensión de Dios
cuando nos hagamos presentes en la dimensión de Él, entonces podremos verlo a Él tal como Él es, podemos conocerlo a Él tal como Él verdaderamente fue, es y será el dador de la vida, Él, la divinidad, Dios. Entonces eso es lo que los hombres y mujeres, hijos de Dios, tenemos que estar conscientes, que el eterno presente de Dios siempre ha sido, es y será. Y lo más importante de cada uno de nosotros como hijos de Dios, disfrutar cada minuto de nuestra vida, teniendo a nuestro amado Señor Jesucristo en nuestro corazón. Dice el libro de Salmos en el capítulo 34, verso 18 en adelante. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos los huesos, ninguno de ellos será quebrantado. Sí, nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, profetizó por sus santos profetas de Dios y habló esas palabras. No solo las habló para que quedaran en el éter, sino que las habló para que cada hombre y mujer, para que cada hijo de Dios echara mano de esa bendición, echara mano de esa promesa, y que cada hijo e hija de Dios viviera con la gracia de Dios, viviera con ese mensaje eterno de Dios. Es decir, de nosotros está la más grande oportunidad de poder entender y comprender que el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra, está en nuestro ser. Él siempre ha estado ahí, y prueba de eso es que estamos con vida y hablamos de Él, damos testimonio de que Dios es el eterno presente. Dice en el libro de Salmos, en el capítulo 72, verso 19, y bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Si los hombres y mujeres que conocieron el eterno presente de Dios, dieron la gracia a Dios, alabaron al dador de la vida y confesaron en todo tiempo y en toda hora que el Padre de ellos, el Padre de la humanidad, el Padre de nosotros era Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, entonces nosotros también decimos, como decía el salmista, alabado sea su nombre, alabado sea Jehová por los siglos de los siglos, porque para Él y por Él y en Él fueron hechas y diseñadas todas las cosas. Dice siempre en el libro de Salmos, en el capítulo 113, del 4 en adelante: alto sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levantará del polvo al pobre, y al menesteroso alza del polvo para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de sus hijos. Aleluya. Los hijos e hijas de Dios sabemos y reconocemos que vivimos en un eterno presente, y en ese eterno presente donde Dios nos está llamando, reconfirmando y nos vive diciendo en todo tiempo y a toda hora que Él es Dios y que su gracia siempre estará y está con cada uno de nosotros. En el Salmo 139, en el capítulo 139, verso 7 en adelante, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, aún ahí
me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aún las tinieblas no encubrieren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos te son las tinieblas que la luz, porque tú poseíste mis riñones, me cubriste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado en mi alma, y mi alma lo conoce, lo sabe. Eso es el testimonio de los hijos e hijas de Dios que saben y entienden que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es el eterno presente. Ya luego dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, verso 3 en adelante: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. En la casa del justo hay gran provisión, empero turbación en las ganancias del impío. Si nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, sabemos, entendemos y comprendemos que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo siempre va a estar en cada uno de nosotros, Él jamás se va a apartar de sus hijos, porque somos parte de Él. Somos el diseño original de Dios. En ese diseño original de Dios hemos visto la naturaleza por miles o millones de años, siempre produciéndose y reproduciéndose. ¿Y por qué decimos por miles o millones de años? Porque en el término bíblico entendemos y comprendemos que cuando Adán y Eva allá en el huerto del Edén cometieron el error que se cometió, ellos allí les fue contado la naturaleza ya del cuerpo físico, pero antes de eso no se sabe cuántos miles de millones de años vivieron en este planeta Tierra, y el planeta Tierra no se sabe cuántos miles de millones de años ya Dios lo había ordenado, creado y predestinado para que a través de esta maravillosa creación también vinieran los hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando nosotros podemos ver y entender el eterno presente de Dios, estamos y nos damos cuenta que en la creación de Dios, los hijos e hijas de Dios seguimos alabando y glorificando el nombre de Dios, dándonos cuenta del eterno presente de Dios, dándonos cuenta de cuál es el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 57, verso 15 en adelante: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer venir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Como seres humanos y conscientes de que vivimos en este cuerpo, que es un cuerpo mortal, que así como la naturaleza misma está gimiendo por la adopción, por la redención, es decir, la misma naturaleza pide a gritos que el eterno presente restaure todo lo maravilloso que comúnmente se conoce de divinidad. El mismo cuerpo, la naturaleza humana que sabemos y reconocemos que necesita de lo mortal para seguir subsistiendo, para seguir viviendo. Nuestra naturaleza humana gime como la naturaleza de este planeta, gimiendo dentro de nosotros mismos, y con ese gimido dentro de nosotros mismos sabemos que también
hay un clamor, y ese clamor hace que el Espíritu Santo venga a nuestro interior y nos manifieste lo visible e invisible, y podamos ver lo visible y en lo visible la grandeza de Dios, y podamos ver en lo invisible las maravillas de Dios, podamos ver a Dios y podamos hablar con Dios a través de ese gemido de nuestro ser. Entonces, como conocedores de eso, y como conocedores del tiempo de Dios, y como conocedores que el eterno presente de Dios es aquí y ahora, entonces la recomendación como hijos e hijas de Dios es que aprovechemos cada segundo de nuestra vida para hablar de Dios, para hablar de su gracia, y por sobre todas las cosas para hacer contacto con la eternidad. ¿Y cómo vamos a hacer contacto con la eternidad? Sabiendo que Dios ha estado, está y estará dentro de cada uno de nosotros, sabiendo y reconociendo que no nos vamos a perder, porque un hijo y una hija de Dios jamás se perdería, porque somos parte de Dios y Dios no pierde nada de su creación. Estamos sellados por el sello de Dios viviente, y eso nos da la seguridad en nuestro espíritu y nuestra alma de que somos parte de Dios, que somos parte de la maravillosa creación de Dios. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 23, verso 23 en adelante: soy yo, Dios de poco acá, dice Jehová, y no Dios de mucho ha. Ocultarse alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea. No hincho yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen a mi pueblo olvidarse de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta con quien fuere sueño, cuente sueño, y el que con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra, verdad, mi palabra verdadera, que tiene que ver con la paja del trigo, dice Jehová. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mi palabra cada uno de sus más cercanos. He aquí yo en contra de los profetas, dice Jehová, que endulzas sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Cuando los hijos e hijas de Dios tenemos a nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo en nuestro corazón, sabemos y reconocemos que Él nos habla a cada uno de nosotros, y eso nos da la seguridad y la certeza de que estamos en una plena comunión con Dios, y allí ya no hay falsos profetas o buenos profetas, ya no hay soñadores de sueños, sino que es la realidad del eterno presente en cada uno de nosotros, viviendo el eterno presente de Dios. Y cuando los hijos e hijas de Dios vivimos el eterno presente, entonces nosotros vivimos una gracia, la gracia de Dios, y nos damos cuenta que el proceso de la vida en este cuerpo es no solo para disfrutar de la grandeza de Dios, de la maravilla de Dios, sino para también ver todo lo invisible que Dios tiene, porque Él lo está manifestando por medio de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de sus grandezas porque nos damos cuenta de Dios. Dios es la grandeza, Dios es la divinidad, Dios es la deidad, Dios lo es todo. Y cuando descubrimos eso en nuestro corazón, entonces no hay ningún mal que pueda acechar nuestro ser. Podrá el enemigo inventar cualquier enfermedad, cualquier vituperio, cualquier persecución,
pero Dios, que es el dador de los cielos y de la tierra, el amo y Señor de todo, y el que gobierna nuestro ser, nos da la seguridad y la certeza que solo son etapas y procesos en estos cuerpos, pero que la grandeza de la eternidad, que es el eterno presente de Dios, eso es más grande que cualquier cosa que el enemigo pueda poner en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Entonces, como hijos e hijas de Dios, amantes de nuestro amado Dios, creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, conocedores de que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino que es en el nombre eterno de Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nosotros hablamos de Él, hablamos de su gracia, hablamos de sus maravillas y demostramos el tiempo que estamos viviendo, que es el tiempo eterno de Dios, porque es la gracia de Dios aquí y ahora, porque nosotros somos los que estamos con vida y nosotros como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo damos testimonio de Él, y nosotros como hijos e hijas de Dios reconfirmamos que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y que Él ha estado en cada uno de sus hijos y estará en cada uno de sus hijos. Jamás los dejará solos, porque son una obra maravillosa de la creación de Dios. Estar consciente de eso y tomar eso como propio, estar consciente que somos parte de eso, que el enemigo jamás mine nuestra mente haciéndonos creer otra cosa, porque eso es lo único que hace el enemigo, meternos en confianza, meternos en seguridad. Pero el Espíritu Santo, que lo es todo, porque lo es, Él es Dios, Él siempre nos reconfirma que Él está con cada uno de nosotros. En el libro de Amós, en el capítulo 9, verso 2 en adelante, dice el libro de Amós: aunque cavasen hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender, y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo de la mar, allí mandaré a la culebra amortetalos. Y si fuere en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré al cuchillo y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra, y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran, y subirá cada uno como un río, y hundiráse luego como el río de Egipto. Cuando los hijos e hijas de Dios, conscientes de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, sabiendo y reconociendo que Él es el Dios del eterno presente, Él siempre cuida a sus hijos, y sabiendo y reconociendo que hay un enemigo mejor conocido como Luzbel o Luzbella, o el diablo o Satanás junto con sus espíritus, Él siempre estará también atacando la mente del ser humano, poniendo desconfianza, poniendo discordia, poniendo cualquier cosa contraria a lo que es Dios. Pero cuando los hijos e hijas de Dios tenemos al eterno Dios, al eterno presente en nuestro ser, Él hace lo maravilloso que siempre Él ha hecho: darnos su gracia, darnos su misericordia, darnos todo lo que Él es. Él es Dios, el dador de los cielos y de la tierra, y Él siempre va a cuidar nuestra alma, Él siempre va a cuidar nuestro espíritu. Por más desconfianza y por más cosas que el enemigo ponga en nuestra mente,
jamás podrá ser más grande que Dios, porque Dios es el creador de todo. Y cuando nosotros como hijos e hijas de Dios reposa nuestra alma, reposa nuestro espíritu en la gracia de Dios, entonces todo nuestro ser está seguro y convencido de que el eterno presente de Dios es Dios en nosotros. Y es por eso que vale la pena estar eternamente agradecido con el dador de la vida. Dice en el libro de Malaquías capítulo 1 verso 11 en adelante: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece mi nombre, perfume y presente limpio. Porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, es el que hace, confirma y reconfirma su grandeza, y en esa grandeza de Dios estamos nosotros. Entonces vale la pena poder afrontar todos los espíritus de la quinta dimensión que en su momento puedan llegar a nuestra mente, y demostrarle a cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de desconfianza, cualquier pensamiento que nos haga descreer de la grandeza de Dios, demostrarle que Dios está sobre todo eso, porque estamos con vida y la gracia de Dios nos permite estar con vida para poder estar seguros y convencidos que el tiempo de Dios es un tiempo eterno y que en ese eterno presente de Dios estamos aquí. Aunque estemos con este cuerpo mortal y con todas las limitaciones que humanamente se puedan ver, sentir o oír, dentro de nosotros hay algo que sabemos y reconocemos que no tiene límite. Es la dimensión de Dios, y con esa dimensión de Dios que está dentro de nosotros, nosotros sí podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver a Dios, podemos ver la eternidad, podemos ver todas las maravillas que Dios ha hecho para todos sus hijos e hijas. Eso es lo que somos hijos e hijas de Dios, llenos de la gracia de Dios. Dice ya en el libro de San Mateo, en el capítulo 28, verso 20 en adelante: enseñándoles, dijo nuestro amado Señor Jesucristo a sus discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hace 2000 años nuestro amado Señor Jesucristo le dijo eso a sus apóstoles, a su iglesia, a la raza humana. Y yo soy parte de la raza humana, y todos los que creen en nuestro amado Señor Jesucristo y ponen su confianza en Él, saben que nuestro amado Señor Jesucristo cumplió su promesa y la está cumpliendo. Nunca ha dejado a sus hijos solos, siempre ha estado allí y estará con todos sus hijos. Ya en el libro de Juan, en el capítulo 14, verso 16, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. Esa es la gracia de Dios, y esa es la majestuosidad de Dios para sus hijos. Solo los hijos de Dios que tienen al dador de la vida en su corazón pueden conocer la gracia de Dios, pueden conocer la divinidad de Dios, pueden conocer al Señor Jesucristo, porque ellos en su corazón lo ven, lo sienten, lo palpan, tienen esa comunión perfecta con Dios en su ser. Eso es lo que somos los hijos de Dios, eso es lo que sabemos que está aconteciendo dentro de cada uno de nosotros. Ya dice en el libro de Hechos, en el capítulo 17, verso 27 en adelante: para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpándole hallen,
aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como también algunos de vuestros poetas que dijeron, porque el linaje de este también somos. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de estimar la divinidad de ser semejantes a oro o a plata o a piedra o a escultura o artificio o a imaginación de hombre, empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, y así como oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo se salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales también fue Dionisio y del Areópago y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Si la santa palabra de Dios en el libro de los Hechos nos demuestra esos hombres que se dieron cuenta junto con esas mujeres de que estaban viviendo en el eterno presente de Dios, porque eso es el misterio de la divinidad de Dios, ese es el misterio de la gracia de Dios, que cada hombre y mujer logre entender y comprender cuál es el tiempo en que le ha tocado vivir y cuál es la gracia que Dios ha permitido a él o a ella estar en ese tiempo. Como hijos e hijas de Dios, creyentes en el eterno presente de Dios, aquí y ahora, hablaremos de Dios, hablaremos de su gracia, hablaremos de sus maravillas y demostraremos que los sistemas que están tratando de poner en segundo o en tercer lugar el nombre que es sobre todo nombre, es una cosa que sabemos que es a través de espíritus y no precisamente de la sexta dimensión. Son espíritus que controlan y manipulan para que el ser humano no logre poder ver ni entender el eterno presente de Dios y viva el ser humano a través de cuentos, leyendas, fábulas, a través de ilusiones apoteósicas, creyendo en el mañana o en el ayer, pero no darse cuenta que el eterno presente es aquí y ahora, y eso es lo que cuenta. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí y ahora? ¿Y por qué es que estoy con vida? El sistema religioso, a través de sus dogmas y credos, le enseña al ser humano a creer en el mañana y a vivir del pasado. Y a través de esas enseñanzas se preocupan de qué va a pasar mañana y qué fue lo que pasó. Pero no le enseñan a ser agradecido con Dios aquí y ahora. No les enseñan que lo importante del ser humano es el presente, es la gracia de Dios en el eterno presente. Los hijos e hijas de Dios que conocemos la gracia de Dios, que conocemos el eterno presente de Dios, sabemos, entendemos y comprendemos que lo importante es el aquí y el ahora, y en ese aquí y ahora hablaremos de la gracia de Dios, hablaremos de nuestro amado Señor Jesucristo e invocaremos el nombre del Señor Jesucristo y demostraremos que Él ha sido, es y será la divinidad de Dios. Él ha sido, es y será el Dios amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. En 1 Corintios, en el capítulo 14, verso 25, dice nuestro amado Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo en Pablo: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está
en vosotros y en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo nos enseña a los hijos e hijas de Dios. En 2 de Corintios sigue diciendo en el capítulo 6, verso 2 en adelante, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Eso es el recomendamiento que el Espíritu Santo dio y está dando, primeramente por sus apóstoles, por sus profetas, y en Espíritu Santo a todo aquel hombre y mujer que vive en el eterno presente de Dios y que logra entender y comprender cuál es el propósito por el cual el dador de la vida nos permite estar aquí. Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 1, verso 13 en adelante: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los hijos e hijas de Dios hacemos un pacto con la divinidad, hacemos un pacto con el dador de la vida. ¿Y cómo lo hacemos? No públicamente, no a través de dogmas, credos ni tradiciones, sino que lo hacemos en nuestro corazón, porque solo en nuestro corazón sabemos que el dador de la vida nos está hablando. Solo en nuestro corazón, en nuestra alma, sabemos que el Espíritu Santo está ahí, mostrándonos lo visible e invisible, mostrándonos la grandeza de Dios, y en todo tiempo y a toda hora dándonos de su gracia, dándonos de su misericordia, reconfirmándonos que somos hijos e hijas de Dios. Y como hijos e hijas de Dios, conocedores del dador de la vida, conocedores del eterno presente de Dios, vemos en el libro del Apocalipsis y nos ponemos también con todos esos hombres y mujeres en esa dimensión celestial, hablando como ellos hablaban. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 13 en adelante, dice: los ángeles y todo lo maravilloso que aconteció ahí cuando vieron al Cordero. Y oí a otra criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y todas las cosas que están en ellos, y todo lo maravilloso de esas huestes, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la bendición y la honra y la gloria y el poder para siempre jamás. Cuando nosotros podemos ver y entender la grandeza de Dios en nuestro corazón, cuando nosotros vemos al dador de la vida y cuando nos damos cuenta del eterno presente, entonces nosotros vivimos una fiesta maravillosa con Dios. Vivimos, entendemos y comprendemos que somos de Dios y para Dios, y que somos de su Hijo Jesucristo, el dador de la vida, ese maravilloso dador que en la cruz del Calvario redimió todo lo que estaba condenado a muerte. Todo ser humano y toda naturaleza condenada a muerte, el dador de la vida, con su derramamiento de sangre en la cruz, salvó, justificó a la raza humana, y a través de esa bendita obra de la maravilloso derramamiento de sangre en la cruz a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el ser humano ha tenido más de 2000 años de gracia después de que el ser humano estaba condenado a muerte. Entonces, en el tiempo en que estamos viviendo, en el eterno presente, porque estamos con vida, estamos en este cuerpo mortal, pero tenemos un espíritu de una dimensión en la cual, como hombres y mujeres sensatos, nos
ponemos a prueba qué clase de espíritu tenemos, y cuando descubrimos qué clase de espíritu tenemos, entonces obligamos a ese espíritu que haga contacto con la divinidad. ¿Y cómo va a hacer contacto con la divinidad? A través del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo en Espíritu Santo en nuestro ser. Eso es lo que cada hijo e hija de Dios que conoce y reconoce de que está hecho, hace esa obra en su ser, hacer contacto con la divinidad, hacer contacto con el Espíritu Santo. Y cuando hacemos contacto con el Espíritu Santo, entonces nuestra alma se hace visible, y una vez nuestra alma se hace visible, entonces podemos ver a Dios tal como Él es. Ese es el reto de todos los hijos e hijas de Dios, poder ver a Dios tal como Él es, desde nuestra alma, que es lo que Dios es. Él es alma dentro de cada uno de nosotros. Él es la divinidad, Él es la gracia, Él es Dios, amo y Señor, creador de todo y creador de nuestra alma. Ese es el reto, vivir en el eterno presente de Dios y llevar nuestro cuerpo mortal a la inmortalidad, llevar nuestro espíritu de vida a la dimensión de Dios y llevar nuestra alma a la casa de nuestro Padre Celestial, que es Dios. Esa es la invitación para todos y cada uno de nosotros, poder entender y comprender que estamos en el eterno presente de Dios. Muchas gracias.